Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Hoy tenemos esta última clase del aspecto metabólico complejo que tienen las respuestas celulares a los estímulos de las drogas en los receptores y vamos a ver un panorama bastante relativamente superficial porque realmente esto es de interés sobre todo para el bioquímico que tiene que ver con estas investigaciones. No obstante, es muy interesante conocer porque esto muestra se pueden realmente encontrar blancos para drogas en este momento y pensar por ahí en resolver problemas que vienen acuciando a la humanidad y que ahora nos permite desde este punto de vista hacerlo desde un punto de vista mucho más práctico y mucho más científico, ¿no? Bueno, lo real es que hoy vamos a ver todos estos cambios de la maquinaria intracelular. Como ven, los títulos o subtítulos son cómo estos mecanismos de transducción y amplificación nos supone que hay cascadas enzimáticas que permiten justamente ese fenómeno de amplificación. Vamos a ver un poco las moléculas intervinientes y una aproximación a la expresión génica, simplemente no en el detalle íntimo, que es muy complejo, sino simplemente el concepto, ¿no? Bueno, en principio podemos decir que el concepto de señalización intracelular es aquel que viene luego de que una información reguladora extracelular termina impactando en un receptor de membrana o eventualmente citosólico nuclear. Y para hablar de esta complejidad tenemos que pensar en receptores ya por lo menos acoplados a proteína G o tirosinquinasas, porque recuerden que los ionotrópicos simplemente producían un cambio en la polaridad de la célula y ninguna complejidad metabólica. Acá empezamos cada vez más a observar estos cambios. Este receptor de membrana supone la necesidad muchas veces de que la célula debe interpretar esa señal extracelular y para adaptarse al lenguaje bioquímico intracelular existen mecanismos intermedios indirectos como son lo que entendemos por transducción, ¿no es cierto? Cuando un mensaje se convierte en otro gracias a ese mecanismo. Bueno, cuando entran en juego un sinnúmero de enzimas intracitoplasmáticas y muchas veces finalmente también nucleares, gracias al hecho de que una enzima es capaz de estimular a otra y esta a su vez de estimular a varias y cada una de esas varias es una enzima en sí mismo, termina habiendo una ramificación similar a las ramas del árbol en cuanto a la aparición de múltiples moléculas activadas en el metabolismo que terminan siendo de alguna manera una progresión exponencial de moléculas activas. Una sola molécula, que sería la información reguladora extracelular, puede representar la activación de miles de moléculas dentro de citoplasma. Por eso lo llamamos amplificación. Interesa destacar que existen lo que se llaman para estos fenómenos las vías finales comunes que están muy entrecruzadas, es decir, cambios que pueden representar simplemente algo citoplasmático terminan luego influyendo en la actividad nuclear y a su vez los productos de la actividad nuclear influyen en el metabolismo citoplasmático, etc. En todo caso, gracias a todo esto, termina modificándose la función celular específica. Por ejemplo, una célula muscular lisa, ¿cuál es su función? Contraerse o relajarse. Bueno, merced a todos estos mecanismos, termina contrayéndose o relajándose a partir del estímulo de la señal extracelular o droga. Pero también una célula tiene un metabolismo propio, independiente del que necesita para cumplir su función específica, que puede ser influido, y en todo caso el fenómeno más destacado, más lento como habíamos visto, es
la regulación de la expresión genética, el hecho de que la información pase al citoplasma para generar esas proteínas específicas, ¿no es cierto? Este esquema, en cierta forma, que está en los libros, nos da una idea de lo que se quiere decir. Fíjense, receptores de membrana, que como sabíamos eran de 3 tipos, en general en esos receptores actúan factores de crecimiento, neurotransmisores y hormonas peptídicas, como es la insulina, por ejemplo. Drogas o sustancias o ligandos que son relativamente pequeños en cuanto a su dimensión. Después, a nivel del citoplasma y en el núcleo, existen los receptores para las hormonas esteroides y las vitaminas A y D y la hormona tiroidea. Lo que interesa es que luego del estímulo membranar termina habiendo determinadas vías que permiten la transducción de la señal y la aparición de cascadas que los cambios que ocurren dentro del citoplasma en sí mismo ya son la respuesta que se espera de esa droga. Pero muchas veces una misma droga, el caso de la insulina es el más gráfico, no solo produce cambios metabólicos o citoplasmáticos, sino que influye en el núcleo de tal manera de que termine habiendo determinados factores de transcripción que se activan y termina produciéndose el ARN mensajero para producir, por ejemplo, una proteína específica necesaria para alguna función que esta droga pretende favorecer. Y esto sería el segundo tipo de respuesta. Pero ambas están de alguna manera muy interrelacionadas. Por eso se habla de vías finales entrecruzadas, ¿no es cierto? Bueno, como ven, de una definición, digamos, de diccionario sería esta suma de moléculas que intervienen en la señalización intracelular y que activan una parte o todo el metabolismo y se autolimitan para estar en condiciones de responder de nuevo, porque obviamente si el fenómeno fuese, digamos, infinito, no detenido, se consumirían todas las moléculas en unos pocos minutos, digamos, ¿no? El concepto es que pocas moléculas, o una sola, como puede ser el ligando que estimula al receptor, aunque generalmente son varios ligandos en varios receptores de la misma célula, ¿no?, terminan produciendo una respuesta muy amplia y muy ramificada. Vamos a ver ahora cómo son las cascadas en general. Podemos decir que hay tipos de cascadas, y para eso he configurado, digamos, estos 6 tipos que pueden ser orientadores. Existen las llamadas cascadas metabólico-hepático-adiposas a la noradrenalina. Son muy características, una de las más conocidas, y tienen que ver, además de esta repercusión metabólica, digamos, del estímulo adrenérgico, también esto está en relación en la contracción y la relajación del músculo lisovascular. Es la que llamamos las cascadas de los nucleótidos cíclicos, habida cuenta de que esa es la manera en que funciona la noradrenalina y la adrenalina. Este tipo de cascadas está claramente relacionado con receptores que están acoplados a la proteína G, como veremos o ustedes verán. Después tenemos un tipo de cascadas llamadas trófico-metabólicas, es decir, que favorecen la actividad metabólica necesaria para que el organismo no solo viva, sino que crezca y se reproduzca. Por eso mantiene el trofismo, la integridad y el crecimiento del organismo. Una clara y franca droga modelo, bastante conocida en general, el ligando modelo de estos receptores es la insulina. La insulina claramente influye en los dos fenómenos, en los fenómenos tróficos de crecimiento y los metabólicos. En este caso la insulina, recuerden, actúa en receptores llamados tirosinquinasas, o sea, receptores que
son enzimas en sí mismos, que tienen un dominio catalítico. Después están las cascadas de crecimiento y proliferación, donde ahí ya en todo caso el aspecto metabólico no es el primordial, aunque sin duda está funcionando y es necesario, sino lo que le interesa a estas cascadas es favorecer las mitosis. En última instancia es esto, porque el concepto es la, digamos, reproducción de las células, y estos llamados factores de crecimiento, que en el caso de la insulina son muy característicos, también acá, pero ya no tanto relacionados con fenómenos naturales como sería el crecimiento normal de un tejido, que para eso están las cascadas relacionadas con la insulina en el sentido de los factores de crecimiento tradicionales, sino otros factores estimulantes de colonias de leucocitos, la eritropoyetina, la somatotrofina, como una hormona peptídica que interviene en el crecimiento del organismo, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son los receptores acoplados a tirosinquinas, son receptores que no son tirosinquinas en sí mismos, como hemos visto, sino que tienen en su parte interna un llamado sitio adhesivo para acoplar a la proteína que fosforila justamente al sustrato de ese receptor. Después tenemos concretamente las cascadas relacionadas con la respuesta a estímulos inflamatorios. En realidad, estas cascadas son más características de los fenómenos que ocurren cuando se activan los liscocitos. En última instancia, también es un factor estimulante de colonias que estimula el crecimiento y la expansión clonal de los linfocitos, pero son las llamadas citoquinas, las interleuquinas, las quimioquinas y todas aquellas que permiten una respuesta del organismo ante de un estímulo de una sustancia extraña, y que se puede traducir tanto en un mecanismo de defensa para el organismo ante la invasión de un virus, digamos, hablando del tema actual, y sino por lo menos también respuesta a sustancias extrañas, no infecciosas, pero que desencadenan fenómenos de inmunidad y de alergia sobre todo. Entonces, la respuesta a estímulos inflamatorios son una secuencia de acontecimientos muy complejos que no vamos a estudiar cada uno en sí mismos, se estudian en las distintas especialidades, pero esas son las cascadas a las cuales algunas drogas eventualmente influyen. Después tenemos la regulación de la transcripción genética, muy típicamente, receptor ya citosólico nuclear, el modelo son los glucocorticoides claramente, que se encargan de estos fenómenos. Ahí ya no se trata de un fenómeno metabólico o citoplasmático, sino de un fenómeno nuclear, aunque sepan que también para estos, digamos, receptores de membrana que reciben factores de crecimiento, insulina o citoquinas, existe también una rama que va hacia el núcleo y termina generando fenómenos de transcripción genética. Lo que pasa que en este caso son los glucocorticoides y las hormonas esteroides en general, ¿no es cierto? Las hormonas masculina y femenina, etcétera, lo hacen en forma directa y con un objetivo específico. Finalmente hay cascadas que tienen que ver con la regulación del crecimiento, con la apoptosis necesaria para la diferenciación de los tejidos, y también con el hecho concreto de el crecimiento limitado de un tejido para cumplir la función a la cual está destinado. Esta diferenciación celular, no solo el crecimiento que se encargan las otras cascadas, se hacen a partir de estímulos que vienen de las proteínas de la matriz extracelular. Hay moléculas de adhesión, que las vamos a ver en la última clase,
que se encargan de mandar señales cuando hay contacto entre las membranas de dos células. Ya ahí no existe una sustancia, digamos, extraña a la célula, o en todo caso extracelular, como los ligandos o las drogas, que vienen a influir, sino que los estímulos y la conexión hacia el núcleo se hace a partir de los contactos entre membranas. Sobre este tipo de cascadas también se está pudiendo influir hoy en día con fármacos. Bien, la relación entre las cascadas. Podría ocurrir que que hay cascadas, hay modelos de cascadas, por llamarlos así, con la idea de decir que a veces secuencias de acontecimientos provocados por algunas moléculas y otras secuencias de acontecimientos provocados por otras moléculas, muchas veces son antagónicas, o sea, bidireccionales, una va en un sentido, la otra en el otro. Esto lo vemos claramente y lo vamos a ver luego entre lo que ocurre con los nucleótidos cíclicos por un lado y el calcio en el músculo liso. Unos favorecen la relajación, como los nucleótidos cíclicos, y el calcio favorece la contracción. Por otra parte, hay distintas cascadas que de alguna manera se ayudan mutuamente en la función. Hay una suerte de sinergismo, entonces, van en el mismo sentido. Y lo típico de esto es hablar de la insulina y los factores de crecimiento, porque ambos son tróficos, en el sentido de que hacen crecer y desarrollar a la masa viviente. Bueno, acá empieza un poquito la complejidad, y esto en realidad, como es bastante conocido, se toma como modelo, les vuelvo a decir, y tener un panorama de la complejidad que tienen los fenómenos de señal intracelular cuando a partir de un ligando o droga se estimula un receptor de membrana. Tenemos que pensar que esto es, que en realidad es, todo esto es el músculo liso, el citoplasma del músculo liso y la membrana del músculo liso, por ejemplo, de las arterias, ¿no es cierto? En la membrana están ancladas varios receptores, transportadores, enzimas, etcétera, como sabemos que existen, pero acá estamos hablando de los receptores propiamente dichos. Vamos a comenzar acá por la secuencia de acontecimientos amarilla, que nos lleva a la contracción. Como ustedes ven, existe un receptor, en este caso el receptor amarillo que muestro acá, que podría ser el receptor alfa de la noradrenalina para comprender. Este receptor, que es en principio un receptor que va a favorecer la contracción, está condicionado a ser un receptor que favorezca el aumento de calcio dentro del citoplasma, porque lo real es que el calcio sabemos que es necesario para el estímulo de este tipo de funciones. En principio se trataría de un receptor acoplado a proteína G, con una proteína G que es la llamada GQ, cuya función es estimular a la fosfolipasa C beta. Esta fosfolipasa C degrada los lípidos de membrana y permite la aparición en escena del inositol trifosfato. Este inositol trifosfato se dirige hacia los reservorios donde se almacena el calcio, los llamados calcisomas, una parte del retículo endoplásmico de este músculo, donde hay los llamados receptores sensibles CYP3, con lo cual, gracias a esto, el calcio sale de los depósitos. A su vez, este calcio que sale de los depósitos es capaz de estimular la salida de más calcio, se llamaría calcio inducido por calcio, y lo hace a través de los llamados receptores de rianodina. Estos receptores cobran una especial receptores de rianodina para el calcio extracalcisoma, que permite la salida de más calcio del calcisoma, ¿no? Estos receptores de rianodina son muy importantes y muy curiosos porque son, digamos, existe una droga que es capaz de inhibirlos,
y que es la única droga de que se dispone para bloquear un fenómeno de toxicidad que algunas drogas producen, por ejemplo algunos anestésicos generales o algunos antipsicóticos, que es producir una hipertonía muscular, una contracción al fin tan intensa, generadora de calor, que lleva a una hipertermia llamada maligna. Y la manera que se puede vencer esto es a través de una droga que bloquee al receptor de rianodina. Esa droga es el dantrolene. Por supuesto que estos depósitos de calcio después se tienen que rellenar, y esto será a través de los canales iónicos operados por voltaje, ¿no es cierto?, donde de alguna manera cuando sale el calcio por una se estimula la entrada de calcio desde el exterior. Bueno, en última instancia el calcio, tanto el que pueda venir desde afuera como el que básicamente sale de los depósitos, va a estimular a la calmodulina, que no es ni más ni menos que el receptor intracelular del calcio. El IP3, el incitor trifosfato, y el calcio mismo, también el diacilglicerol, que acá no se ve, que estimula directamente una enzima, es capaz de, digamos, de unirse entonces este calcio a la llamada calmodulina. La calmodulina es una proteína que tiene 4 dominios para que 4 moléculas de calcio estén en ellas, y cuando las moléculas se incorporan termina habiendo entonces una activación. Pero es la calmodulina con el calcio la que termina activando a la miosinquinasa. Esta es una proteína, esto es una proteína que es una enzima, ¿no es cierto?, que es necesaria para que se desplacen las cadenas livianas de la miosina y de esta forma favorecer la contracción. Fíjense en lo interesante que es esto, que dentro de estos fenómenos, llamémosles amarillos, ¿no es cierto?, fenómenos que favorecen la contracción, existe lo siguiente: la calmodulina, que favorece la contracción por esta vía, también estimula a la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa es una enzima que degrada el AMP cíclico. Por otra parte, la calmodulina, como ven acá, también estimula a una tepeasa membranar, con lo cual se favorece un fenómeno que significa en última instancia reforzar la contracción, es decir, el calcio contrae a través de la calmodulina, pero también se encarga de degradar sustancias que tienden a relajar el músculo, como veremos después. Esta noradrenalina, entonces, actuando en el receptor alfa-1, produce esto. Pero la noradrenalina podría actuar en algunas células y en algunos territorios arteriales en el receptor beta-2. El receptor beta-2, como ven acá en el músculo liso, es capaz de estimular un tipo de proteína G que no es la GQ, sino es la GS de estímulo. Esto significa que estimula la adenilciclasa, esta enzima que favorece el aumento del AMP cíclico. Es el AMP cíclico que estimula a una proteinquinasa, una enzima que fosforila, y que se llama proteinquinasa A porque proviene de la aparece en escena activa gracias al AMP cíclico, al AMP cíclico. Esta proteinquinasa finalmente, como es una quinasa, va a fosforilar a la miosinquinasa, a esa enzima que había sido activada por la calmodulina, pero que cuando se fosforila termina estando inactiva. Es decir, vuelca el equilibrio de la balanza hacia la relajación. Toda la vía entonces celeste acá favorece la relajación, ¿sí? No me conviene tener, si yo quiero contracción, no me conviene tener mucho AMP cíclico, porque esto me va a tironear la contracción hacia el lado de la relajación. Ese AMP cíclico se degrada con la fosfodiesterasa.
Entonces, si yo degrado el AMP cíclico, contraigo mejor. Eso es lo que hace, como habíamos visto, la calmodulina, estimulando la fosfodiesterasa para que degrade el AMP cíclico y quitarse un obstáculo. Pero como se ve, en esta complejidad del citoplasma del músculo liso arterial, como se ve, no es la única manera que tiene el sistema de garantizar algún grado de contracción. La misma noradrenalina actuando acá en el 4, en este color rosadito, esto podría representar el receptor alfa 2 de la noradrenalina. Quiere decir que en este momento están interactuando en la misma célula, en muscular lisa, tres receptores diferentes para la noradrenalina, como son el alfa 1, el beta 2 y el alfa 2. En todo caso, fíjense que estos receptores influyen de una manera muy coordinada, porque el alfa 2, al inhibir la síntesis, es decir, al inhibir a la adenilciclasa, va a disminuir el AMP cíclico y va a favorecer la contracción. Ahí es medio sinérgico, entonces, con lo que está haciendo el alfa 1, por lo menos en este sector. No es el lugar donde generalmente hay alfa 2, ¿no es cierto? Pero este receptor que inhibe el AMP cíclico puede ser también el receptor de, qué sé yo, un tipo de receptor del acetilcolina o de otras drogas. Decía que la única forma de relajar el músculo no es a través de esta vía, esta cascada, digamos, pequeña del AMP cíclico y la proteína quinasa A, la celeste, sino que también sabíamos, por ejemplo, que la acetilcolina estimula un tipo de receptor en el endotelio que hace que el endotelio fabrique óxido nítrico. Este óxido nítrico después difunde desde el endotelio hacia, como es un gas, hacia el músculo liso que tiene subyacente y estimula a la guanilciclasa, un pariente de la adenilciclasa. Esta guanilciclasa termina favoreciendo la aparición de GMP cíclico, con lo cual otra proteína activa como enzima, que es la proteína quinasa G de GMP cíclico, termina fosforilando la miosinquinasa y logrando la relajación. Así que de alguna manera hay también esta proteína quinasa, por fosforilar algunos de los canales de calcio, dificulta la entrada de calcio. Quiere decir que esto es sinérgico con el hecho de que la guanilciclasa y la proteína quinasa G tienen que relajar. Para relajar fosforilan la miosinquinasa, pero también fosforilan al transportador que mete calcio desde el exterior de la célula. Así que fíjense acá cómo es esto bastante complejo. Y si eso era complejo, esto es peor. Algo de esto seguramente han visto ustedes en bioquímica, pero siempre conviene repasar un poco porque es el escenario más conocido, y acá lo que nos interesa es ilustrar y repasar conceptos que son de utilidad en el futuro para saber dónde y cómo actúan las drogas. Acá tienen ustedes también, por ejemplo, un tejido que sea sensible a la insulina. Cualquier tejido, no interesa. El que sea sensible. Puede ser el tejido adiposo, puede ser el hígado, o inclusive el músculo, ¿no es cierto? Acá tenemos la membrana y acá hay un receptor de membrana. Esto sería una cascada trófico-metabólica. La otra era la cascada de los nucleótidos cíclicos. Tenemos acá un receptor en la membrana que en este caso es el receptor de la insulina. Un receptor que es un dímero parecido a los receptores de factores de crecimiento, que son monómeros, pero este es un dímero de por sí, no necesita dimerizarse para activarse, y cuando la insulina se une a él, simplemente fosforila al sustrato del receptor de la insulina. Es decir, una
intermediario metabólico, que se podría interpretar hasta como un segundo mensajero, si ustedes quieren, que pasando por otros intermediarios termina en esta vía amarilla, acercándose a una proteína que se llama proteína RAS, que tiene un cierto parentesco con la proteína G. De alguna manera, esta proteína RAS es una proteína G también porque liga nucleótidos de guanina, pero es monomérica, no tiene, no es heterotrimérica como la proteína G, sino que los monómeros son todos iguales. Desde ese punto de vista, también es capaz de desplazar su GDP y colocarse un GTP, porque eso es lo que hacen estos intermediarios, fosforilar, favorecer la fosforilación de la proteína RAS. Y acá termina viendo entonces la aparición en escena, que acá no se ve muy bien realmente, de otros intermediarios de una serie muy larga de fosforilaciones encadenadas que, llegada la etapa que corresponde, pueden continuar las fosforilaciones para ir activando distintas proteínas hasta el citoplasma, estimular a los ribosomas a que fabriquen las proteínas que le interesa a la insulina, pero también activar algunas enzimas que son necesarias para la función insulínica. Por ejemplo, la glucógeno sintetasa, una enzima muy importante que es estimulada por la insulina, bueno, favorece la síntesis de glucógeno porque fue estimulada por esta vía metabólica, por la que va hacia el citoplasma. Estos intermediarios que hay acá son las llamadas proteinquinasas activadas por mitógenos. Un mitógeno, recuerden que es una sustancia que estimula la mitosis, por eso esto favorece la proliferación de las células. De hecho, estas sustancias, estos proteinquinasas activadas por mitógenos, fueron descubiertas en un sarcoma en forma inicial, digamos, y se testimonia claramente cómo estaba activada esa vía para llevarle al núcleo una información proliferativa. De hecho, se entiende que las proteínas RAS dirigen el estímulo que un receptor tirosina quinasa tiene desde el exterior para que éste sea direccionado entonces hacia el núcleo. Porque la rama nuclear de esta vía es la que termina llegando a convertirse alguna de estas sustancias fosforiladas, una de las últimas, es fosforilar a los llamados factores de transcripción tempranos. Justamente esos factores de transcripción fabrican intermediarios, es muy complejo todo esto y los nombres no los conocemos nosotros, digamos, si nos llamamos farmacólogos, sino podríamos conocerlos, pero me refiero, surgen de la investigación muy básica bioquímica, pero en todo caso, estos mecanismos son nombrecitos dados a lo que se llaman los productos de la inducción genética temprana. Como ven, podríamos establecer acá un concepto que es la insulina como el llamado primer mensajero, ligando o droga que viene del exterior y trae un mensaje. La aparición en escenas de las primeras moléculas que intervienen en esta secuencia de acontecimientos, como podría ser el sustrato receptor de la insulina o la proteína RAS, de tal manera de que a esto lo podríamos llamar los segundos mensajeros. Claramente igual se los llama segundos mensajeros a los nucleótidos cíclicos como vimos antes. Lo que interesa de esto es que acá aparecería en escena el llamado tercer mensajero, que son los productos de la inducción genética temprana. A su vez, factores de transcripción que significa que es necesario para la inducción genética tardía. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la insulina como modelo espectacular de todo esto que queremos decir? Bueno, los genes transcriptos, gracias al estímulo insulínico, mandan la información para que al citoplasma
llegue el ARN mensajero y le indique a los ribosomas que fabrique las proteínas que necesita la insulina. Una proteína que necesita es la enzima glucógeno sintetasa, que a su vez es estimulada por la insulina. También se fabrican otro tipo de intermediarios químicos relacionados con el metabolismo de los lípidos. De hecho, el sustrato para el receptor de la insulina es capaz a su vez, como este tiene capacidad fosforilante, cuando está fosforilado es capaz de fosforilar al fosfatidilinositol trifosfato, quinasa, a otra enzima que a su vez permite la aparición en escena de proteínas quinasas relacionadas con el metabolismo de los lípidos. Fíjense lo interesante de la insulina, que acá tenemos una secuencia de acontecimientos verdes que nos habla de la complejidad y de la versatilidad que tiene esta hormona. Fíjense que es capaz de actuar en un receptor de membrana e influir de manera notable en el trofismo y el metabolismo de la célula, pero también lo hace en un receptor de membrana con la intención de obtener un resultado rápido, que es exponer a los transportadores de glucosa que están, digamos, anclados en una vesícula por debajo de la membrana, exponer la vesícula a la superficie de la célula y favorecer la entrada de glucosa por esos transportadores GLUT4 que fueron a su vez presentados en la membrana. Todo esto lo logra a través de algo parecido a lo que logra la noradrenalina con el receptor alfa-1 que habíamos dicho. Aquel estimulaba la fosfolipasa C-beta y hacía aparecer en escena el inositol trifosfato. Bueno, la insulina estimula la fosfolipasa C-gamma, que en última instancia, porque está relacionado con receptor tirosinquinasa y la otra está relacionado con receptor acoplado a proteína G. Pero en todo caso, esta inositol trifosfato también favorece la salida de calcio del calcisoma, favorece la aparición de la calmodulina y la activación del citoesqueleto de tal manera que se desplazan donde están anclados los transportadores de glucosa, que a su vez, transportadores de glucosa son proteínas también sintetizadas en el ribosoma porque le interesó a la insulina, a través de su rama genómica en el núcleo, también favorecer la transcripción de la información para que se fabriquen transportadores de glucosa. De hecho, en el núcleo hay unos receptores que se llaman PPAR, que son los estimulados para que estos transportadores aparezcan y que son justamente, habíamos dicho antes, un blanco para las drogas antidiabéticos orales, que en este caso se llaman tiazolidinadionas y que aumentan la sensibilidad a la insulina de esta manera. ¿Por qué? Porque favorece la síntesis de más transportadores. Habiendo más transportadores, la insulina tiene donde trabajar, que es exponerlos, ¿no es cierto? Bueno, como ven, hay bastante complejidad en todo esto y esto es un panorama más o menos general. Después, otra serie de, digamos así, cascada, que es la del factor de crecimiento, en realidad es muy parecida a la de la insulina, aunque es más simple, no tiene, digamos, una rama citoplasmática metabólica, es solamente una rama que va hacia el núcleo, y como ven, los factores de crecimiento ya lo habíamos visto, tienen un receptor que cuando es ocupado por el factor de crecimiento se dimeriza, cambia la forma, como ven acá, se convierte en un dímero, ocupado a su vez cada uno por una molécula del factor de crecimiento, por supuesto, y en la vertiente intracitoplasmática de esta glucoproteína transmembrana, que es el receptor, este también es un receptor tirosinquinasa, o sea que tiene, ¿no es cierto?, digamos, la posibilidad de autofosforilarse. Se autofosforila en el sector de la tirosina, por eso se llaman tirosinquinasa.
El fósforo entonces estimula la actividad de este receptor de tal manera que se pueda, por estar activo, asociarse a un intermediario, una proteína de adición, que termina estimulando, igual que en el caso de la insulina, a la proteína RAS anclada en la membrana. Esta especie de proteína G, cuando es favorecida su activación a través de la presencia de, o el convertirse el GDP en GTP, actúa sobre otro intermediario que se llama RAF, y que la cuestión de los nombres es muy circunstancial, no nos interesa mucho eso, nos interesa que todos estos, el RAF, el MEC, la sinasa MAP y como se llamen, son todas proteínas que son enzimas y que todas fosforilan y una fosforila a la otra, de tal manera de que en última instancia se terminan fosforilando factores de transcripción en el núcleo para favorecer la fabricación de todo lo que necesita un tejido para crecer. Muy bien. Acá veíamos el otro ejemplo. Aquel era un receptor tirosinquinasa, como el de la insulina, pero dímero, monómero, que se convierte en dímero. Este es el receptor acoplado a tirosinquinasa. Quiere decir que el receptor en sí mismo no tiene un área intracitoplasmática que tenga actividad catalítica. Cuando se ocupa por la citoquina, se dimeriza también, cambia de forma. Esto significa que se pone disponible para que se le une a su vez una sustancia que sí es la que tiene la capacidad de autofosforilar, que es el JAK, que acá no se ve muy bien, pero lo llamamos JAK, ¿no es cierto? A su vez, el JAK permite la fosforilación de parte del receptor, porque se fosforila él y favorece la fosforilización del receptor, y termina estimulando a su vez al STAT, que es otro intermediario, otra esta STAT tiene una zona de adhesión que se llama SH2, que permite la fijación entonces entre sí, hacer lo que se llaman las quinasas Jano, y de esta manera terminan yendo a fosforilar algún factor de transcripción. Esta secuencia de acontecimientos llamada JAK-STAT es mucho más corta y más dinámica, digamos, que la anterior que vimos. Entonces, para ir recapitulando un poco y irnos un poco de esa complejidad y solamente tener el concepto, que es lo que nos interesa acá. Después, si hay un interés personal por algún tema en cuestión, ya sabemos que tenemos esta base para ir a buscar los detalles. Entonces, ¿cuáles son los procesos esenciales de esta señalización intracelular, de estos cambios? Bueno, básicamente son interacciones químicas, como siempre estamos viendo, que son la relación entre la droga y el receptor. Acá la relación entre todas las moléculas intervinientes son interacciones químicas, es muy obvio. La inmensa mayoría de estas interacciones tienen que ver con proteínas que son en general y que tienen capacidad catalítica, pero que para poder fosforilarse o fosforilar a la compañera o a la que sigue en la secuencia en la cadena, tienen que sufrir cambios conformacionales. Es el mecanismo básico de activación de una proteína, sea el receptor, sea la enzima, sea lo que sea, es un cambio de la forma, ¿no es cierto? Esto es lo que permite todo esto que estamos viendo. Gracias a esto, las proteínas se activan, activar quiere decir que está en condiciones de interactuar con otra sustancia química vecina, y se desactivan. La mayoría de las veces la activación representa fosforilaciones. En el 80% de los casos, las fosforilaciones activan a la proteína que fosforilan. En un 20% de los casos, la fosforilación la desactivan, como ocurría con la miosinquinasa cuando vimos la secuencia de los nucleótidos cíclicos. Estos fenómenos llevan a lo que ya se llama la amplificación. Pocas moléculas activan muchas moléculas en esa secuencia. Pero también existen fenómenos llamados de servocontrol, de limitación de esta cascada, digamos, como vamos a ver al final.
Entonces, esos mecanismos esenciales de la señalización son básicamente fosforilaciones. ¿eh? Las fosforilaciones activan, pero a veces, para activarse, las proteínas lo hacen gracias a que se unen por esos, digamos, sitios adhesivos a una proteína que las activa, o a un segundo mensajero que le da el puntapié, o al GTP que por unirse con el GTP, teniendo antes un GDP, termina activándose también. En última instancia, no es fosforilarse en forma directa, sino a través del GTP. Aunque algunos de estos fenómenos de activación también dependen de que se degrade un inhibidor natural de la sustancia, ¿no es cierto?, del fenómeno. Bien, cuando hacemos cambios en la forma de estas proteínas, la transformación de los conformeros, o sea, de las distintas proteínas, mejor dicho, de las distintas formas de una misma proteína, al cambiar la forma puede ser que se libere una zona de la molécula. A lo mejor estaba tapada por la distribución en el espacio y en forma tridimensional de esa proteína, y al moverse un brazo proteico, por decirlo así, permite exponer un sitio adhesivo para que se una a otra proteína o al ADN esta proteína, o permite exponer un centro activo enzimático para que la proteína, que hasta ese momento, siendo una enzima, estaba inactiva, ahora puede mostrar, digamos, su sitio activo para actuar sobre su sustrato. Los conformeros a veces son las distintas formas que adoptan los pequeños oligómeros que representan intermediarios en estas cadenas muchas veces. Por ejemplo, un oligómero es una sustancia generalmente formada por poca cantidad de monómeros, ¿no es cierto? No es un monómero ni es un polímero, es un oligómero. Esto, digamos, al cambiar de forma, los monómeros que estaban unidos entre sí, formando el oligómero, al cambiar de forma se desenganchan. Entonces, un monómero a lo mejor tenía la actividad catalítica, lo cual permite entonces liberar esa subunidad que es la que va a generar su función. Por ejemplo, esto pasa con la proteína G. La proteína G, que está formada por 3 monómeros alfa, beta y gamma, cuando se separa el alfa de la beta y gamma, ahí se liga el GTP y se activa. O si no, los receptores de los glucocorticoides, que están en el citoplasma y viajan al núcleo, están en forma de dímeros. Cuando se le une el corticoide a uno de esos monómeros, se separan del otro monómero y así viaja al núcleo, porque un dímero es mucho más grande que un monómero, entonces el monómero con el glucocorticoide sí puede pasar la membrana nuclear y el dímero nunca podría. ¿Se entiende? Bueno, como ven, las moléculas que intervienen simplemente es una lista de varias cosas que ya hemos visto, donde tenemos segundos mensajeros como los nucleótidos cíclicos, AMP cíclico, GMP cíclico, inositol ribosa cíclico, etc. Los derivados del fosfatidilinositol, cuyo origen es la membrana, los lípidos de la membrana, o si no el calcio mismo se convierte en sí, si bien a veces deriva del estímulo de los derivados del fosfatidilinositol, el calcio en sí mismo puede ingresar por su cuenta y ser también un segundo mensajero. La inmensa mayoría de las moléculas son proteinquinasas. Algunas de ellas son tirosinquinasas, típicamente porque el grupo fósforo lo unen al residuo de tirosina, pero son proteinquinasas. Proteinquinasas son las enzimas que activan el metabolismo. La proteinquinasa A, estimulada por AMP cíclico, proteinquinasa G, estimulada por GMP cíclico, proteinquinasa C, estimulada por el calcio a través del diacidoglicirol, y después todas estas proteinquinasas activadas por mitógenos o MAP,
¿eh? Que se van estimulando unas a otras. La MAPK estimula la MAPKK y la MAPKK estimula la MAPKKK y así en general. Proteinfosfatasas son recursos que tiene el mecanismo para desactivarse porque saca el fósforo que las proteinquinasas pusieron. Después, ahora vamos a ver un poco las que siguen, como las proteínas RAS, la calmodulina, y las proteínas de shock térmico. Volvemos ahora a ver un repaso muy rápido de lo que es la proteína G, porque nos interesa ver cómo los segundos mensajeros, que son estos nucleótidos cíclicos, resultado de la activación de distintas proteínas G, terminan produciendo, digamos, cambios diferentes en los tejidos. Esto es un recordatorio de lo que ya vimos la semana anterior, digamos, la clase anterior, donde ven que la proteína G, que es heterotrimérica y que liga al GDP normalmente, se llama proteína G por ligar nucleótidos de guanina. Este es el estado de reposo en el cual el receptor está separado de esta proteína G. Cuando está ocupado el receptor cambia de forma y tiene un lugar receptivo para la proteína G. Esto hace que la proteína G se pueda unir, pero al unirse se separa de la subunidad alfa, que es la activa, de la subunidad beta gamma. La subunidad alfa, que tiene el GDP, incorpora ahora un fósforo más y está activada gracias al hecho de que se unió al receptor, es decir, de que se pegoteó con el receptor. El GDP entonces la activa. Al estar activa puede separarse del receptor y desplazarse a alguna proteína de la membrana que sea su blanco, su diana, como por ejemplo la adenilciclasa, pero también la subunidad beta gamma, que se consideraba que no tenía mucha actividad antes, puede ella en sí misma ir, por ejemplo, a otro tipo de blanco en la membrana, en este caso seguramente un canal iónico, porque es lo que acostumbran a hacer las subunidades beta gamma, favorecer la apertura de canales iónicos desde el citoplasma. Bueno, cuando se produce el fenómeno de estímulo de la proteína anclada en la membrana, léase adenilciclasa, la subunidad alfa tiene la capacidad de autohidrolizarse, se limita entonces la actividad, pierde un fósforo, vuelve a tener GDP y en ese caso tiende a unirse de vuelta con la subunidad beta gamma y estar esperando un nuevo estímulo que va a venir a través del receptor. Acá van a ver cuáles son las acciones indirectas que tiene la proteína G, es decir, las que logra a través de ese segundo mensajero, o las acciones directas que tiene sobre determinados canales iónicos, como habíamos dicho, la subunidad beta gamma. Fíjense, este gran cuadro, vamos a ir desgranándolo un poquito. Cuando tenemos la proteína GS, que significa estimulación de la adenilciclasa con aumento del AMP cíclico, los receptores modelo que utilizan este tipo de proteína G son básicamente el beta adrenérgico, pero también muchos otros como el de la histamina tipo 2 o el de la dopamina tipo 1. Es decir, son receptores que estimulan el aumento del AMP cíclico. Pero ese aumento de AMP cíclico es muy variable lo que produce en las distintas células en donde puede haber un receptor de este tipo. Y a veces produce cosas que son, digamos así, contradictorias con respecto a lo que ocurre en otro tejido. Fíjense, en general, todo lo que pueda tener que ver con las respuestas metabólicas a la noradrenalina, por ejemplo, en este receptor beta adrenérgico, si este receptor está en un hepatocito, se va a favorecer la glucogenólisis. Si el receptor está en un adipocito, se va a favorecer la lipólisis. ¿Esto qué significa?
que la proteína quinasa, digamos, relacionadas con la AMP cíclica, la proteína quinasa A, va a estimular algunas enzimas relacionadas con la glucogenólisis y la lipólisis. O, por ejemplo, la inhibición de la glucogenosíntesis, porque no le interesa a la noradrenalina acumular energía sino usarla. En el músculo estriado, el aumento del AMP cíclico, merced a la noradrenalina a través del beta adrenérgico, le aumenta la disponibilidad de glucosa como fuente de energía, fíjense. Quiere decir que hay determinadas enzimas que son, digamos, las moléculas modificadas que permiten esta función final. La glucogenólisis, por ejemplo, con la glucógeno-fosforilasa, la lipasa hormonosensible para la lipólisis, etc. Ahora, habíamos dicho que la proteína GS, a través de las subunidades beta-gamma, es capaz de actuar sobre algunos canales iónicos. Y fíjense que lo que hace la beta-gamma con los canales de calcio del músculo cardíaco. Aumenta la actividad, permite la entrada de calcio y aumenta la fuerza de contracción. Obviamente la molécula efectora, la que se modifica para que esto ocurra, son los canales de calcio voltaje dependiente del miocardio. Habíamos dicho que el AMP cíclico, a través de la proteína quinasa A, permitía la inactivación de la miosin quinasa. Con lo cual, en el músculo liso, todo esto que parecía estímulo por algún lado, en este caso, habla de una idea que es la relajación del músculo liso. Otro tipo de proteína G es la proteína GI, que inhibe a la adenilciclasa y disminuye el AMP cíclico. El modelo típico de este tipo de proteína GI es el receptor muscarínico, el tipo 2, el receptor que está en el corazón. Por ejemplo, en el corazón este receptor, la proteína en forma directa, la beta-gamma, disminuye la entrada de calcio. Todo lo contrario de lo que hace el aumento del AMP cíclico en el corazón. Disminuye la entrada de calcio y disminuye la fuerza de contracción. A su vez, la disminución, la interacción que tienen las subunidades beta-gamma sobre muchos canales iónicos en forma, como vimos, indirecta por este receptor acoplado a esta proteína G, a través de la proteína GI y la subunidad beta-gamma, termina en el corazón lo que vimos y también favorece la salida de potasio, con lo cual las células se hiperpolarizan. Si las células se hiperpolarizan, todas las células que tengan excitabilidad de alguna manera, o que tengan que cumplir una función a partir de un estímulo que viene del sistema nervioso de alguna manera, van a aplacarse, van a inhibirse, van a dejar de tener actividad. Si esto ocurre en las neuronas van a disminuir su firing, su encendido. Si esto ocurre en una célula glandular, probablemente termine disminuyendo la secreción. Y en el caso concreto del corazón, al hiperpolarizarse, el receptor muscarínico 2 en el corazón lo que hace es disminuir la frecuencia y la conductibilidad cardíaca por esto mismo, digamos, ¿no? O sea que son, de alguna manera, la proteína GI de inhibición, de alguna forma nos permite una idea de qué es lo que va a pasar como efecto en los distintos tejidos a donde estén receptores para que tengan esta proteína G, ¿no es cierto? Por eso los opioides, que actúan también por una proteína GI, terminan disminuyendo la salida, favoreciendo la salida de potasio por abrir los canales de potasio basales y haciendo que una neurona relacionada con el dolor se desactive, con lo cual calman el dolor. Es decir, acá encontramos la explicación de muchos de las respuestas fisiológicas que uno ve
en un estudio fisiológico, digamos, ¿no? Desde el punto de vista macro. Nos queda ver la proteína GQ, que decíamos estimula fosfolipasa C-beta, aumenta el inositol trifosfato y diacilglicerol y aumenta del calcio citosólico. Cuando el calcio aumenta, en cualquier célula donde esté, va a generar cambios en general activadores. Habíamos dicho que actúa sobre la calmodulina, pero también estimula en forma directa a la proteína quinasas G, en realidad a través del diacilglicerol. O el diacilglicerol también lo hace. Si ese calcio entró en el músculo liso y cardíaco, va a haber una contracción. Si entró en una glándula exócrina, va a haber una secreción hacia el exterior, por ejemplo, la glándula sudorípara. Si esta proteína GQ está en una glándula endócrina, se va a liberar, por ejemplo, la hormona hacia la circulación. Si está en una neurona, se va a despolarizar la neurona, pero sobre todo estando en la terminal sináptica va a favorecer la liberación del neurotransmisor, porque el aumento de calcio en el citoplasma es lo que hacen las neuronas. Ahora, un exceso de aumento de calcio en cualquiera de estos tejidos termina siendo tóxico para la célula. ¿Cuál es la molécula efectora? Y básicamente son los canales de calcio de la membrana del retículo endoplásmico sensibles a inositol trifosfato, porque esa es la vía, digamos, ¿no? Bien, hay muchas proteínas que son también sustrato de la calmodulina, por lo cual pasan estas cosas. Después teníamos que había otro tipo de enzimas que no son la adenilciclasa, sino la guanilciclasa, soluble en este caso. La guanilciclasa sensible al óxido nítrico en el citoplasma, por eso se llama guanilciclasa soluble. Recuerden que la guanilciclasa membranar es la que responde en el riñón al factor natriurético renal, ¿no? Y esta entonces guanilciclasa soluble aumenta el GMP cíclico y termina inactivando la miosinquinasa, relajando el músculo liso, de la misma manera que el AMP cíclico. Acuérdense que también existe a veces la aparición en escena de otro intermediario, que es el ADP ribosa cíclico. Este es el que favorece la salida de calcio del calcisoma inducida por el calcio. Es decir, que en el músculo liso a diferencia de los otros nucleótidos cíclicos, produce la contracción, porque esos canales de calcio, llamados sensibles a rianodina, también son los que se abren para sacar calcio del calcisoma y que ingrese en el citoplasma. Bueno, las moléculas que intervienen acá son varias, de esto no tenemos que abundar demasiado, pero recuerden, las proteínas de shock térmico, llamadas mayordomas celulares, son unas familias de proteínas, hay muchas, y existen desde mucho tiempo. ¿Y qué hacen? Y básicamente estabilizan algunas dímeros o oligómeros en el citoplasma, como por ejemplo los receptores de los glucocorticoides, que al mantenerse como dímeros se previene la migración al núcleo. Y la otra cosa es que estas proteínas de shock térmico son necesarias para marcar a las proteínas que van a ser degradadas. Marca la proteína para protección ante el estrés celular. También puede favorecer el procesamiento de los antígenos, es decir, tiene muchas funciones, pero no es nuestro objetivo ahora. Las proteínas RAS ya vimos que tiene importancia porque es lo que permite señalizar hacia el núcleo la actividad de los receptores tirosinquinasa. Cuando un receptor tirosinquinasa se estimula, sea por la insulina, sea por el factor de crecimiento, sea por las citoquinas, la proteína RAS anclada en la membrana favorece que se
que la señal siga desde el sustrato del receptor de la insulina hacia las proteínquinasas activadas por mitógenos y poder favorecer entonces la influencia en el núcleo. Estas proteínquinasas activadas por mitógenos son todas muy parecidas, unas estimulan a otras, y transportan las señales membranales de crecimiento y proliferación hacia el núcleo. O sea, lo de afuera es el estímulo para decir célula prolifere. Esta señal que viene desde la membrana tiene que dirigirse hacia el núcleo, porque si no, el núcleo no se entera de esta mensaje o de esta orden. Y en principio lo hacen entonces las proteínquinas activadas por mitógenos, que fosforilaciones en cadena hasta fosforilar las proteínas nucleares que intensifican la transcripción. Bueno, el calcio y la calmodulina son muy importantes en todo esto. Esta calmodulina es el verdadero receptor intracelular del calcio, tiene lugar para 4 moléculas de calcio, pero fíjense, activan un montón de enzimas y proteínas que no vamos a nombrar cada una de ellas, o las que están acá son algunas de todas, la miosinquinasa como vimos, la glucógeno fosforilasa, también la denilciclasa, la fosfodiesterasa, es decir, muchas enzimas necesarias para toda esta señal intracelular. Me interesa destacar el calcio, este catión divalente que normalmente está en el citoplasma cuando la célula está en reposo en una concentración igual o menor a 10 a la menos 7. Pero cuando por algún motivo aumenta en el citoplasma, se llega a una concentración mayor. Fíjense la cantidad de fenómenos fisiológicos vitales en los cuales interviene el calcio. La contracción del músculo liso, el aumento de la fuerza de contracción cardíaca, la secreción de las glándulas exócrinas, hacia el exterior, la liberación de las hormonas desde las glándulas endocrinas o de los neurotransmisores desde las neuronas, el favorecimiento del desplazamiento, por ejemplo, de los leucocitos al activar el citoesqueleto del leucocito y favorecer la diapedesis, ¿no es cierto? El desplazamiento de los cromosomas a lo largo del uso acromático, la activación en sí mismo o ayudado por la calmodulina de muchas enzimas, etc. Y también lo que importa más de esto es que este calcio en exceso puede también activar proteasas intracelulares, con lo cual favorece el deterioro y la muerte de la célula. En los fenómenos de apoptosis también entran en juego el calcio. Fíjense, en última instancia, la regulación de la función celular tendrá que ver con mecanismos que se logran relativamente rápido, a corto plazo o a largo plazo. Estos mecanismos a corto plazo se traducen casi siempre por fenómenos dependientes de la presencia del calcio como activador. Son la excitación, por ejemplo, de una neurona, la contracción, por ejemplo, de un músculo, o la secreción, por ejemplo, de una glándula. Hay una concentración de calcio libre en el citoplasma que cuando esto es así, se activan un montón de enzimas calcio dependientes, en general proteínas vesiculares que permiten el desplazamiento de vesículas que contienen o autacoides o neurotransmisores o hormonas para ser liberadas, o proteínas contráctiles como por ejemplo aquellas de los músculos cardíaco y liso y estriado, todos los músculos, o sino también estas proteínas del citoesqueleto, que en última instancia son proteínas contráctiles también, mini músculos que desplazan a las células que se desplazan como leucocitos, linfocitos, etc. También se ve que son mecanismos ya generalmente no extragenómicos como la mayoría de estos, que ocurren básicamente
en el citoplasma con sustancias que ya han sido sintetizadas, sino mecanismos a largo plazo relacionados básicamente con el núcleo, como son la división celular. Gracias a esto, al haber más células hay crecimiento de los tejidos, pero también entran en juego mecanismos de diferenciación celular, recuerden, muy en relación con las comunicaciones celulares por contacto, y también eventualmente la muerte celular necesaria para que se diferencien los tejidos, para que el crecimiento sea limitado y adaptado a la función que va a cumplir. Fíjense, variaciones de la concentración citoplasmática del calcio. ¿Quién mantiene el calcio en niveles bajos, menores 10 a la menos 7 molar o menos? Digamos, acuérdense que esto significaría una concentración muy baja, significa un 1 dividido por 10 millones, seguido por 7 ceros. 1 dividido por 1 seguido de 7 ceros. Bueno, la manera en que se mantiene es a través de la extrusión hacia el exterior por algunos mecanismos curiosos, o sobre todo el secuestro intracelular fuera del citoplasma, fuera del citosol. El principal lugar es el retículo endoplásmico de cualquier célula, pero que se llamará sarcoplasmático en el músculo estriado o calcisomas en el músculo liso. También dentro de las mitocondrias se puede almacenar algo de calcio. Lo que interesa es sacarlo del citoplasma para que no exceda esta concentración baja. Ahora, cuando la concentración se eleva, puede llevar los valores a 10 a la menos 5, es decir, un 1 dividido por un 1 seguido de 5 ceros. Es 1 dividido 100.000 y acá es 1 dividido 10 millones. Esa concentración mayor, bastante mayor que la anterior, se logra gracias a que en el citoplasma ingresan el calcio por los canales cálcicos de la membrana celular, de los cuales tenemos aquellos voltajes dependientes. Simplemente cuando la electropositividad llega a un nivel, se abre el canal de calcio voltaje dependiente, por ejemplo, de la terminal sináptica, para favorecer la liberación del neurotransmisor. O los ligandos dependientes, aquellos que se abren porque hay una sustancia que se encarga de estimular la apertura, como algunos neurotransmisores que abren canales de calcio, por ejemplo el glutamato. También están, básicamente, los canales de calcio de la membrana endoplásmica, del retículo endoplásmico. Y ahí acuérdense que están los dependientes del inositol trifosfato y los dependientes del calcio, aquellos que son inducidos por calcio, llamados canales de rianodina. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de otro tema, pero muy conceptualmente realmente, para tener una idea de algo que yo creo que todos estudiamos alguna vez, para el cual siempre hay novedades, pero a veces no queda muy claro cómo es la secuencia, porque uno se pierde en un sinnúmero de detalles muy finos, muy propios de los investigadores. Bueno, acá vamos a hablar un poco de la transcripción genética, pero para eso tenemos que establecer cuál es el escenario donde esto ocurre. Acuérdense que hay una clara relación, como en todo en el organismo, entre la estructura y la función que cumple el ácido desoxirribonucleico. Se podría decir que el ácido desoxirribonucleico está formado por nucleótidos, ¿no es cierto? Y esos nucleótidos son para el ácido desoxirribonucleico, para el ADN, lo mismo que serían los aminoácidos para una proteína. Hay una secuencia que tienen un orden determinado y que esto representan lugares físicos que cumplen determinadas características. Hay dos secuencias fundamentales, dos lugares físicos fundamentales. Un lugar llamado funcional, donde se asienta el gen, es decir, donde está la información necesaria para la síntesis de una proteína. Pero hay otro lugar que se llaman los consensos regulatorios, o cis-acting elements, que en realidad
son aquellos que se encargan de controlar al gen, para que no lo haga de manera anárquica, sino que manifieste toda esa información en un momento y en una forma adecuada, ¿no es cierto? Permite que el gen se exprese para que termine después fabricándose una determinada cantidad de proteína específico en tiempo y forma, cuando convenga. Generalmente esto ocurre a partir de estímulos que vienen del exterior o de la misma célula. ¿Cuál es el proceso básico de la transcripción? Bueno, fíjense que hay terminología muy puntual que hay que recordar para tener claro en qué etapa estamos. El ADN que lleva la información pasa al ARN, copia la información al ARN, y esto es lo que se llama básicamente transcripción. Transcripción hacia el ARN de parte del ADN está ocurriendo en forma permanente. Hay factores basales de transcripción que favorecen que se cumpla el trabajo normal de la información para que el ribosoma trabaje. Este ARN, entonces, estos factores basales de transcripción favorecen la transcripción, digamos, constitucional, y que pueden ser eventualmente regulados por ligandos o drogas que actúan sobre determinados receptores, como habíamos visto. Sigamos. El ARN entonces todavía no se llama ARN mensajero porque todavía está dentro del núcleo y necesita un proceso llamado de maduración, seguramente muy complejo, para convertirse en ARN mensajero. Este ARN mensajero viaja por el citoplasma y llega al ribosoma, y ahí le manda la información al ribosoma. Este fenómeno lo llamamos de traducción. Se traduce en el ribosoma la información que trae el ARN mensajero. ¿Para qué? Para que el ribosoma fabrique una proteína determinada. La proteína que ese tipo de célula, que esa historia celular, que esa herencia que esa célula tiene, sea la proteína que le permite destacarse de las otras células. Por ejemplo, se va a traducir en el ribosoma para que se fabrique la proteína específica que nos permite tener determinado color de ojos, por ejemplo. Finalmente, esta proteína específica todavía no está sirviendo para la función para la cual está destinada, sino que necesita, luego de sintetizada, tener una modificación posttraduccional, luego de la traducción, para convertirse en una proteína funcionante. Bien, ¿cómo es este tema? Fíjense, el fenómeno este de la transcripción requiere, como dijimos, un lugar físico, sitios que son los llamados consensos regulatorios, que van a regular al ADN para que se exprese en tiempo y forma. Pero estos consensos regulatorios son a su vez influidos por las llamadas proteínas de control. Así como estos se llaman cis-acting elements, las proteínas de control se llaman trans-acting elements. En última instancia, recuerden, acá lo amarillo, los consensos regulatorios son sitios, son partes constitutivas del ADN. Y esos sitios se los conocen como constituyendo dos lugares fundamentales. Un llamado sitio promotor, que es el que permite que se le una al ADN la RNA polimerasa, que es la enzima que va a tener que favorecer la polimerización del ARN al cual se va a copiar la información. Entonces tiene un lugar definido, concreto, que hay una manera de establecerlo dentro del ADN, en qué lugar esto va a ocurrir. Se llaman boxes, o estos sectores digamos que se califican con valores negativos y que desde donde se comienza hasta los primeros 100 pares de bases cíclicas nitrogenadas, esos 100 pares de bases son el sitio promotor, el lugar donde se va a unir la RNA polimerasa. También existe naturalmente un sitio llamado intensificador. Claro, la RNA polimerasa es la enzima que se va que es necesaria para que se
fabrique el ARN mensajero, el ARN en este caso. Pero no va a pasar nada si no viene algún estimulante de este fenómeno. Generalmente, estos fenómenos están controlados por hormonas, muchas de ellas ya había bien visto que son hormonas esteroides. Entonces, ese sitio intensificador es el sitio a donde se une la hormona. Fíjense, un sitio para que se una la enzima y un sitio para que se una la hormona. Ese sitio que se une a la hormona se llama elemento respondedor a la hormona, o HRE, ¿no es cierto? Y ocurre en un sitio determinado que va entre los menos 100 a los menos 350 pares de base cíclica nitrogenada. Son simplemente asientos de un auditorio en el cual en algunos lugares se sienta la RNA polimerasa y en algunos lugares se sienta la hormona. Todavía ninguna de las dos está haciendo mucho. En principio, estos son lugares físicos concretos, pero están navegando alrededor de esos lugares las llamadas proteínas de control, que controlan a esos lugares físicos. Fíjense, dentro de las proteínas de control están las llamadas de orientación, son los llamados factores basales de transcripción. Son los que están funcionando aunque no haya ningún estimulante por alguna hormona o por algún ligando que favorezca la activación del proceso. Los factores basales de transcripción inician la actividad de la RNA polimerasa, la inician, le dan el puntapié inicial. Y después, para que se active la transcripción, o sea, que se haga más rápido y que sean más los genes que se transcriban en número, aparecen los llamados proteínas de control intensificadores. Muchos son esos llamados factores no basales de transcripción. Por ejemplo, los receptores de los esteroides que llegan al núcleo junto con el esteroide es un factor de transcripción intensificador. ¿Por qué intensificador? Porque aumentan o disminuyen la transcripción que ya había sido iniciada por la RNA polimerasa desde el punto de vista basal. Hay muchos factores que tienen montones de nombres, no interesa. El STAT, como habíamos visto antes, el factor nuclear KB, el CREB, que es un factor de transcripción relacionado con los nucleótidos cíclicos. Es decir, todo esto forma parte de una complejidad muy grande que no es la que me interesa en este momento. Pero recuerden que un poco es eso, así es como funcionan los factores de transcripción. Acá vamos a ver dos cosas de interés, es decir, algo de interés. Es un modelo, es decir, ¿cómo es que entonces una hormona, por ejemplo, esteroide, que son el ejemplo típico de los reguladores de la transcripción genética, produce lo que produce? Bueno, acuérdense que la transcripción genética se puede activar y este fenómeno se llama inducción, o se puede disminuir y esto se llama represión. Entonces, fíjense, el glucocorticoide, cuando el receptor esteroide está ocupado por él, viaja y se posa en esos consensos regulatorios, ese elemento respondedor a la hormona que hay en el ADN. Y puede producir dos cosas, las que convengan para la función que el glucocorticoide, por ejemplo, cumple. Una sería la inducción. ¿Qué les parece que puede inducir? Y induce la transcripción de genes de enzimas gluconeogenéticas, enzimas que favorezcan la aparición de glucosa a partir de sustratos como lípido y proteína. ¿Y por qué es esto? Porque se sabe que el glucocorticoide, el efecto fisiológico que produce es el aumento de la glucemia, y por algo ocurre. Claro que esto lo va a hacer después de unas cuantas horas de inducir las enzimas que van a justamente fabricar glucosa. El objetivo del glucocorticoide otras veces es contrarrestar los fenómenos inflamatorios o alérgicos. Entonces, una manera de hacerlo puede ser reprimir la transcripción de genes de enzimas que participan en la inflamación. Por ejemplo, una enzima que participa en la inflamación es la fosfolipasa A. Otra enzima que participa en la inflamación es la ciclooxigenasa. Si yo disminuyo la síntesis de esas enzimas,
la inflamación va a ser menor. Un fenómeno que es genómico y que va a tardar un tiempo en producirse. Pero ese es el modelo de lo que uno quiere representar. Bien, acá otro tema de interés para saber que existe simplemente es lo que se llama la terapia nuclear, digamos, ¿no? Se interpreta como terapia nuclear aquella que influye de una manera o de otra en los procesos que ocurren en el núcleo. Pero fíjense, esta terapia nuclear puede ser génica, es decir, una terapia que está destinada a influir en los genes. Algo muy de los últimos 20 o 30 años, siempre un poco cuestionada porque tiene algunas implicancias morales probablemente, pero fíjense cómo se está logrando suplantar un gen defectuoso por un gen entero, a lo mejor fabricado en el laboratorio. O cómo, por ejemplo, se utilizan ácidos nucleicos de los virus como transportadores para mandarle señales a los genes y modificarlos, ¿no es cierto? Eso es una manera muy particular que no es a la que se refiere la farmacología en general cuando habla de terapia nuclear. La terapia nuclear para nosotros es aquella que se hace con drogas que influyen en drogas o recursos que influyen en el núcleo, pero que no influyen en los genes. Son esos fármacos que usan como receptor al ácido nucleico, es decir, fármacos que se van a pegar al ácido nucleico y van a influir en su funcionamiento. Dentro de estos fármacos están los no selectivos, es decir, que se ubican en determinados lugares pero que no tienen una función muy selectiva dentro de la secuencia. El objetivo que tienen es desestructurar la función general del ácido nucleico. Por ejemplo, se intercalan entre las dos cadenas de la doble hélice, o alquilan, le dan grupos alquilo a estas dos cadenas e impiden la separación. Son los típicos fármacos antitumorales un tanto antiguos hoy en día, pero que se siguen usando. También están aquellos llamados selectivos. Estos selectivos, en realidad, cumplen una función muy específica, es algo relativamente bastante nuevo, en los últimos 10-15 años por supuesto, pero bastante nuevo, en el cual los fármacos son en realidad oligonucleótidos. Oligonucleótidos que de alguna forma influyen o se pegan a determinadas áreas del ADN, específicamente dificultando probablemente alguna función de esa área tan definida. Por ejemplo, se llaman oligonucleótidos triplex porque se meten como tercero en discordia entre las dos cadenas del ADN en un lugar muy determinado e influyen en la replicación, que sería que al separarse las cadenas se formen dos cadenas nuevas de ADN doble hélice, influyen en la transcripción porque pueden estar tapando, ¿no es cierto?, la información que debería pasarse al ARN mensajero, y también dificultan la reparación del ADN cuando pierde algunos nucleótidos y tiene que reponerlos, etc. Cuando estos nucleótidos actúan en el ARN, influyen netamente en la transducción, porque el ARN ya está fabricado y los oligonucleótidos bloquean físicamente, se adhieren a áreas del ARN mensajero donde puede estar la información para ser pasada al ribosoma, entonces intervienen con la traducción. Es una curiosidad bastante significativa para pensar que este tipo de drogas va a desarrollarse cada vez más. Finalmente, ¿cómo termina todos estos fenómenos de la maquinaria bioquímica intracelular, llamada señal intracelular, que es de alguna manera como una gran explosión química, ¿no es cierto? Bueno, hay tres maneras. Una es la autolimitación de la señal, o sea, la señal produce algún cambio, pero ya al principio
ese cambio que produce, las mismas moléculas que intervienen se encargan de limitarlo. Por ejemplo, la proteína G, cuando recibe el fósforo, pasa de GDP a GTP, ¿no es cierto? Pero después de estar activa un momento, tiene una capacidad de liberar ese fósforo que recibió, volver al GDP e inactivarse. Esto ocurre de manera bastante inmediata y rápida. Una manera mediata es, por ejemplo, degradar algún segundo mensajero que está en escena. El AMP cíclico es degradado por las fosfodiesterasas. Y en forma tardía, una manera de limitar una señal cuando está, por ejemplo, hay un sobreestímulo, es el tráfico receptorial. O sea, el hecho de que los receptores se invaginen y pasen, se escondan dentro del citoplasma y no están expuestos en la membrana, y eventualmente, ¿no es cierto?, la influencia a largo plazo para que se fabriquen menos receptores. Pero esto, por supuesto, es muy tardío. Otra manera de limitar la actividad, esta secuencia de fosforilaciones, ¿no es cierto?, que activan la cadena de enzimas de este proceso, es quitándole el fósforo a esas enzimas. O sea, las fosfatasas van a ser las que limiten la actividad metabólica. Algunas veces son las proteinquinasas las que terminan limitando, en este caso fosforilando, porque en el 20% de los casos habíamos dicho que las fosforilaciones inactivaban a las proteínas enzimáticas. Por otra parte, dentro de la cascada, cada uno de los elementos intermedientes podría tener eventualmente algún antagonista, alguna droga o sustancia que uniéndose a él de manera natural o inducida lo bloquee de alguna forma. Por ejemplo, a veces el receptor, cuando se degrada, adopta formas solubles y es capaz de captar algún elemento que era necesario para seguir la secuencia, ¿no es cierto? Otras veces la secuencia tiene intermediarios que, en lugar de estimular a la etapa que sigue, termina siendo antagónico. O sea, al unirse al otro, a la otra etapa, a la otra proteína de la etapa siguiente, no permite que se una la proteína que la va a activar y termina siendo como un antagonista de cualquier receptor. A veces existen sustratos, digamos, es decir, sustratos de los mensajeros, por ejemplo, el sustrato del receptor de la insulina, que en lugar de ser susceptible a ser fosforilado y activarse, de alguna manera termina siendo, digamos, insensible a la fosforilación, y por esta manera se detienen los mecanismos. Bueno, como vieron, es bastante complejo, no es lo que más nos interesa a pesar de todo, pero no se puede dejar de hablar de esto porque recuerden que estos son, digamos, los fundamentos bien modernos, cada vez más complejos, de los cuales cada vez hay más noticias, digamos, de cómo las drogas hacen lo que hacen dentro de las células. Así que bueno, nos veremos más que vernos, nos escucharemos en la próxima clase, ¿no? Gracias.